Hola, buenas tardes. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Magno Mendoza y hoy quisiera platicarles acerca de una prueba que es la prueba de potencia que nosotros realizamos para ver precisamente lo que tiene que ver con los errores tipo alfa y tipo beta. Para esto, primero tenemos que recordar que dependiendo de la decisión que nosotros tenemos, vamos a tener esta probabilidad de aceptar o rechazar alguna hipótesis. Si recordamos, precisamente cuando nosotros tenemos una hipótesis verdadera y nosotros aceptamos esa hipótesis verdadera, la decisión es correcta. En otras palabras, cuando nosotros tenemos una pieza buena dentro de nuestro proceso y la aceptamos, estamos haciendo lo correcto. Esto es lo que se conoce como probabilidad 1 menos alfa. Si nosotros tenemos esta pieza buena, es decir, nuestra hipótesis nula es verdadera y la rechazamos, precisamente estamos cometiendo lo que se conoce como error tipo 1. Y este error está relacionado o está vinculado directamente con la probabilidad de la significancia, o sea, con la alfa que nosotros establecemos cuando desarrollamos nuestras pruebas de hipótesis. Por otro lado, cuando nuestra hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos, es decir, tenemos una pieza mala y nosotros la estamos aceptando, caemos precisamente en el error tipo 2 o la probabilidad beta. Si nosotros tenemos una hipótesis falsa y la rechazamos, estaríamos nuevamente tomando la decisión correcta. Y eso está relacionado, pues, con la probabilidad de 1 menos beta. Es importante tener claridad en este análisis porque precisamente los proyectos de Lean Six Sigma, cuando nosotros buscamos la mejora, tienen mucha relación con esta toma de decisiones. Para poder irlo asimilando de una manera más fácil, permítanme relacionarlo de esta manera. La potencia, podemos decir que es la probabilidad de no cometer el error tipo 2. Y para eso vamos a poner el caso 1, donde nosotros en la hipótesis nula vamos a pensar que las medias son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alternativa serían distintas. Siempre que nosotros realizamos una prueba, tenemos la necesidad de hacer un muestreo. Y este muestreo nos permite que a través de un estadístico nosotros podamos hacer la inferencia de una población. En este primer caso, nosotros estamos considerando que la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, yo podría tener una distribución, pensemos que es una distribución normal, donde mi valor precisamente de esta media va a estar en el centro de esta distribución. Cuando nosotros empezamos a considerar una significancia, y que normalmente la manejamos del 5%, aunque no es algo que tiene que ser siempre así, va a depender del objeto de investigación. Nosotros tendemos a hacer una prueba de 2 colas, donde dividimos en ambas colas esta significancia. Si nosotros consideramos para este ejemplo una significancia del 5%, yo tendría por el lado izquierdo un 0.025 y por el lado derecho el otro 0.025. De tal manera que nosotros esta significancia, conocida como alfa, la estamos repartiendo en ambas colas de mi distribución. Y precisamente estas zonas que estamos viendo aquí de color pino, nos va a representar la zona de rechazo, donde la hipótesis nula tiene que ser rechazada. Mientras que toda esta área nos va a representar nuestra zona de aceptación. Y esta área no es más que 1 menos alfa. Si nosotros ahora pensamos en un caso 2, donde entonces la hipótesis nula fuera falsa, significaría que nuestras medias en la hipótesis alternativa serían diferentes. Por lo tanto, mi media sería una media U2. De tal manera que si yo hago mi distribución sería algo como lo que estamos representando aquí. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a entender el concepto de este error tipo 2 o esta probabilidad de que nosotros estemos cometiendo un error tipo 2 y que el complemento de alguna manera es la potencia de nuestras pruebas. Si ustedes observan, yo aquí tengo una primera distribución donde tengo aquí el alfa, o sea, si este es mi valor crítico, yo tengo aquí mi alfa que representa esa probabilidad o esa tolerancia que nos permitimos para poder cometer un error. Mientras que aquí tengo una segunda distribución que se traslapa precisamente con la primera. Esta parte que nosotros vemos aquí correspondería precisamente a beta, a este error tipo 2.
Por lo tanto, la zona de aceptación que nosotros vamos a tener en este caso es todo lo que está aquí. Y si en este primer caso la diferencia era 1 menos alfa, pues aquí va a ser 1 menos beta. Y 1 menos beta, como vimos en la primera diapositiva, donde estábamos viendo la tabla con los diferentes errores, significa la potencia de la prueba. Aquí lo podemos ver entonces de una manera más clara. Yo tengo mis dos distribuciones. Esta sería mi error tipo 1, este sería mi error tipo 2. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de Six Sigma, lo que buscamos es que precisamente esta área que nosotros vemos aquí, que corresponde a 1 menos beta y que es la potencia de la prueba, como aquí lo vemos, o sea, 1 menos beta es la potencia de contraste. Mientras más grande sea la potencia, significa que yo voy a disminuir esta probabilidad de cometer este error tipo beta. Por lo tanto, nosotros lo que siempre vamos a estar buscando en este tipo de proyectos es que este traslape sea lo menos posible, de tal manera que evitemos tanto el error tipo 1 o alfa o el error tipo beta, que es el error 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues precisamente incrementando en este caso la potencia de mi prueba. Entonces, ¿cómo es una primer forma en la que yo puedo incrementar esta potencia? Una primer forma, nosotros podríamos tenerla aquí. Si yo tengo un valor de significancia y lo hago más grande, es como recorrer esta línea hacia el lado izquierdo, donde yo tendría aquí entonces una situación de tal manera que alfa es mayor. Yo tendría un área también que es esta, que sería mi potencia de prueba, la cual estaría incrementando. Pero de manera simultánea, al incrementar esta potencia de la prueba, también estaría incrementando alfa al yo estar hasta aquí. De tal manera que corremos el riesgo de que si nosotros incrementamos nuestra significancia, pues vamos a tener esta probabilidad de estar cometiendo o nuestra probabilidad va a ser mayor de cometer el error tipo 1. Otra forma como nosotros podemos incrementar nuestra potencia de la prueba es el incrementar el número de datos. Cuando nosotros incrementamos el número de datos, normalmente lo que sucede es que esta campana, su ancho es menor, de tal manera que en la medida que nosotros aumentemos el número de elementos de nuestra muestra, va a ocurrir un fenómeno donde este traslape va a ser cada vez menor y entonces esta área, como nosotros estamos viendo, que es la de la potencia que corresponde a 1 menos beta, también va a incrementar. Entonces, si incrementamos la significancia o incrementamos el número de datos, nosotros también podemos incrementar lo que es nuestra potencia de la prueba. Y existe un tercer elemento, una tercera forma, como nosotros podemos incrementar esta potencia para evitar el error tipo beta o error 2. ¿Cómo lo hago? Pues de la misma manera, tiene que ver con la variabilidad. En la medida en que yo reduzco la variabilidad dentro de los procesos, estas curvas van a ser más estrechas, de tal manera que el traslape va a ser menor y entonces el error tipo beta disminuye y esta área que nosotros tenemos aquí incrementa. Y esta área es la que precisamente está, en este caso, mostrando la potencia de la prueba. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que si yo quiero incrementar la potencia dentro de un análisis que esté realizando, puedo tener tres opciones. Una de ellas es incrementando la significancia, pero con la precaución necesaria, ya que esto significa que yo puedo estar cometiendo el error tipo 1. La segunda, y que sí está bajo mi control, es incrementar el tamaño de la muestra. Sin embargo, muchos procesos o servicios a veces nos es difícil incrementar también el número de elementos del muestreo que nosotros estamos realizando. Y una tercera forma es el disminuir nuestra desviación estándar para que nosotros podamos obtener un incremento en la potencia de la prueba. Si esto yo lo veo desde lo que es una gráfica en militar, sería algo como lo siguiente. Nos vamos a la parte de estadísticas. Aquí existe precisamente potencia y tamaño de la muestra. Vamos a tomar Z de una muestra y vamos a meter de 3 tamaños de muestra distintos, que sea de 20, de 40 y de 60 elementos.
Minitab lo que hace es un ajuste, pero no tanto con la media o el valor de la media que nosotros estamos analizando, sino más bien con la diferencia. Ahorita, para efectos del ejercicio, pondremos que es 0 aquí. Y voy a utilizar una desviación estándar de 2. En la parte de opciones, simplemente nosotros tenemos el nivel de significancia, que dijimos que era del 5%, y quiero probar que sea diferente a esa media que nosotros estábamos poniendo como hipótesis nula. Le damos a aceptar y un gráfico precisamente de una potencia tiene la siguiente forma. Si ustedes se fijan, aquí podemos claramente percibir que esta línea azul corresponde al tamaño de muestra de 20. De tal manera que si yo analizo aquí 1, tendría alrededor del 60% de la potencia de mi prueba. Es decir, 1 menos 20 equivale al 60%. En la medida en que incremente el número o el tamaño de la muestra, pues miren, estábamos en -1, prácticamente se va hasta este número. ¿Esto qué representa en las distribuciones que estábamos viendo? Que entonces el área de lo que corresponde a la prueba incrementa y eso me permite que mi error tipo 2 disminuya. Esa es una de las maneras como nosotros podemos corregir nuestros procesos o nuestros servicios, utilizando precisamente el parámetro de la potencia como un indicador para que nosotros podamos estar mejorando el proceso o servicio. ¿Qué pasa si nosotros ahora, por ejemplo, disminuimos nuestra desviación estándar, que era otra de las alternativas que teníamos? Simplemente nos vamos aquí y lo único que vamos a cambiar es la distribución, perdón, la desviación estándar, y en lugar de 2 vamos a utilizar 1. Me crea nuevamente las distribuciones y las gráficas de potencia, las vamos a poner en un solo gráfico para poder analizarlas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar solo una fila y vamos a pedirle que nos mande la otra gráfica que ya habíamos realizado para poder hacer una comparación. Aquí ya la tenemos y lo que vamos a analizar es qué ocurrió precisamente cuando nosotros estamos disminuyendo la desviación estándar dentro de los procesos o servicios. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí el valor de -1. Con este tamaño de prueba habíamos dicho que era alrededor del 60%. En este segundo gráfico, donde estoy disminuyendo la desviación estándar de 2 a 1, que es esta parte que tenemos aquí, ya ni siquiera aparece el 1. Es decir, yo puedo alcanzar una potencia mucho mayor a una menor diferencia. Y lo podemos ver, ¿no? Habíamos dicho que aquí para lo que era el tamaño de muestra de 20 era el 60%. Aquí ya no aparece 1, pero con -0.4, miren, yo estoy alcanzando prácticamente lo mismo. Es decir, con un tamaño de muestra yo puedo incrementar la potencia, un tamaño de muestra mayor, pero al reducir la variabilidad dentro de los procesos, al reducir esta desviación estándar, voy a tener también un impacto precisamente en lo que es el incremento de la potencia, y entonces va a resultar en que yo voy a tener una probabilidad mucho menor de estar cometiendo el error tipo beta. Espero que sea clara la explicación y ver cómo nosotros podemos entonces relacionar este tipo de errores y ver el efecto que nosotros tenemos positivo cuando realizamos proyectos de Six Sigma y la importancia que tiene cuando nosotros asignamos tanto un valor de significancia como el valor de la potencia o el error tipo beta que vamos a permitir dentro de lo que es nuestro proceso o servicio. Espero que no haya dudas, y si las hay, con mucho gusto, como les hemos comentado, pueden seguirnos en www.odesmexico.com o nos pueden escribir a nuestra página en la misma dirección. Que tengan una buena tarde y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.